Si hay algo que me gusta mucho de nuestras monedas, es que las actuales familias de monedas mexicanas incluyen en su diseño secciones de la Piedra del Sol. Sin embargo, estas no fueron las primeras monedas en ostentar estos diseños alusivos al coloquialmente llamado calendario azteca. ¿Sabías que en los años 30 ya tuvimos algunas monedas con partes de este monolito mexica? Esta moneda que vemos aquí es la famosa moneda de 10 centavos de calendario azteca. No hay por qué enojarse, la Piedra del Sol es también llamada de manera coloquial como calendario azteca, y a esta moneda se le asocia popularmente con este término. Tiene una historia interesante porque sus predecesoras monedas de 10 centavos tenían diseños y materiales totalmente diferentes. Tuvimos previa a ella un par de monedas que estuvieron conviviendo en las mismas épocas y momentos. Una fue la de gorro radiante de plata, que primero tuvo ley de 800 milésimas y luego disminuyó a 720. En esos mismos años también circuló una más grande de bronce, que comúnmente se le conoce como de monograma. Fue hasta que por un decreto se pidió sacar de circulación estas monedas de bronce cuando se comenzó la acuñación en 1936 de esta nueva moneda, con un diseño novedoso que incluía más de uno de los anillos de la Piedra del Sol. La Piedra del Sol es de los monolitos más importantes que se encuentran hoy en el Museo Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de México, justo frente a la primera sección del bosque de Chapultepec. Y en la Sala Mexica es donde podemos localizar este imponente monolito que aún hoy en día, después de tantos estudios, aún tiene incógnitas que nadie sabe y quién sabe si algún día se logren descifrar. Creo que da para un video completo el conocer todos los detalles de esta piedra. Lo que hoy quiero comentarles es que este monolito es muy probable que sea un trabajo inconcluso. Esas secciones exteriores parecen ser sobrantes inconclusos y parece ser que quedó trabajo sin realizarse por algún motivo. Se cree que el canto de esta gran piedra se planeaba también esculpir como algunos otros monolitos similares, como por ejemplo la piedra de Tizoc, que hoy se puede ver colocada en forma horizontal, mostrando su rico grabado tanto en su cara como en su canto. Se dice que ese era el formato final que iba a tener la hoy inconclusa Piedra del Sol. Pero bueno, esto nos llevaría más tiempo y tenemos que centrarnos en la moneda. Por lo que podemos ver, esta moneda de 10 centavos contiene más de uno de los anillos de esta pieza, comenzando desde el interior con el anillo de los quincunces, que incluye el resplandor solar con esos 4 rayos largos y 4 rayos cortos. Luego podemos ver el anillo del sacrificio y el anillo de la aceptación del sacrificio. Y por último, en el borde más exterior, esas flamas que son parte del anillo de las serpientes de fuego. En la moneda no se alcanza a ver los cuerpos, pero en la parte más alta se pueden ver el final de sus colas, y en la parte más baja, en el exergo, sí se alcanzan a ver sus cabezas, sus fauces abiertas, donde veríamos los rostros de las dos deidades, pero que en este grabado no se logran ver al 100%. Las cabezas de las serpientes flamígeras tienen esa especie de cuerno o protuberancia con varios ojos estelares que se dice que pudieran ser las Pléyades. Como verás, esta sencilla moneda tiene más elementos de la Piedra del Sol que cualquier otra de las monedas que hemos tenido circulando en la historia, y por eso es muy interesante a mi parecer, pues a diferencia de las monedas actuales, esta contiene casi todos los anillos exteriores, faltando únicamente el de los días y el centro con el glifo del quinto sol, los soles pasados y el actual, cuya luz nos alumbra hoy a todos. Aunque sabemos que algún día en el futuro todo se acabará a base de fuertes terremotos, de acuerdo a la leyenda del quinto sol, el sol del movimiento.
Como verás, es exquisita y muy rica en cuanto a simbología se refiere. Y en el centro, sobre ese campo que palidece en contraste con su periferia, tenemos los datos que identifican la moneda. La denominación la vemos en la parte central y en grande, en este caso el número 10. Y me gustaría que observaran en un macro acercamiento el patrón interno del número 10. Es una especie de grabados que cambian de dirección. Yo, de cariño, la describo como de petatito o como los tejidos de mimbre. Es lo que me viene a la mente. Esta moneda está muy bien conservada y por eso podemos observar estos detalles. En las más circuladas este grabado generalmente ya no se observa y parece sólido. Ya sobre el número tenemos la ceca de la Casa de Moneda de México, pero solo con la letra M, y ausente tenemos ese círculo que siempre acompaña esta letra en su parte superior. Luego, en el semicírculo interno superior, la fecha de acuñación, que en este caso es 1946, y en el inferior la palabra centavos en mayúsculas y en grande. Mientras vemos el canto y llegamos al anverso, quiero comentar que en estas fechas el diseño escultórico del escudo de armas es bastante diferente al actual y es de las cosas que también me llaman mucho la atención. Primero que nada, el águila luce bastante fuerte y el pico y la testa parecieran muy rígidos y con fortaleza. La serpiente también luce bastante desafiante y sacando esa lengua viperina. Pero de las cosas que más me llaman la atención, todo ese detalle que le proporcionaron a las tunas del nopal. Parecieran incluso como flores. Su cuerpo está grabado en forma de pequeños rombos, terminando en unos pétalos y lo que pareciera ser unos pistilos que sobresalen mucho del cuerpo. ¿Estamos ante tunas o ante flores típicas de una cactácea? La verdad no lo sé. Aparte de eso, el resto del diseño lo encontramos ya de forma familiar, con esa rama de laurel y encino, con un listón tricolor y en la parte superior la leyenda de Estados Unidos mexicanos. La gráfila es de greca y el listel es liso, al igual que en la otra cara. Para mi gusto, un deleite contemplarlo por largo tiempo. Para conocer el precio hay que saber que esta moneda está fabricada en cuproníquel y el número total de piezas acuñadas es de alrededor de 130 millones. Sin embargo, hay un año que es clave y escaso, ya que en 1937 se acuñaron solo 3 millones. Y esto hace que su precio sea más alto por su escasez. Y si tú tienes una de estas y está como nueva, puede llegar a costar hasta 4,000 pesos, solo si es de esta fecha y está como nueva. Después de ese año, que es clave, los precios bajan mucho. En 1938 se acuñaron 3 millones y medio y estas pueden llegar a costar hasta unos 1,500 pesos. Y ya en el otro extremo, una moneda de un año como en 1946, donde se acuñaron más de 46 millones, cuando más podrían llegar a costar unos 60 pesos. Entonces, ahora sabes cuáles son las que casi no valen y cuáles son las que sí son bastante valiosas. ¿Tú tienes alguna de estas fechas escasas? ¿Ya conocías estas monedas? Si te gustan estas emisiones y no quieres perderte de nuevos trabajos, espero que puedas considerar suscribirte y recuerda siempre apreciar las monedas y billetes, no solo por su costo monetario, sino también por su valor histórico, artístico y cultural. Esto es Numismat.